Para mí es una bendición muy grande poder estar en este lugar. No tomo en poco este privilegio. Yo sé que Dios le quiere hablar y le quiere dar una palabra. ¿Cuántos dicen amén? Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Dice la Biblia que el profeta Elías en este momento estaba caminando rumbo a un lugar, y dice que ahí en ese lugar por donde él pasó, dice que estaba un hombre llamado Eliseo. Y Eliseo, dice la Biblia, que él estaba arando la tierra, y dice que cuando Elías pasó por donde estaba Eliseo, dice que echó sobre él su manto. Y dice la Biblia que en ese momento Eliseo respondió a Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y luego Elías le dice a Eliseo, le dice: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? O sea, ¿qué te he dicho yo? ¿Qué te he hablado para que tú me estés diciendo a mí que tú vas a ir a despedirte de tu padre y luego que me vas a seguir? Y dice la Biblia que después Eliseo tomó un par de bueyes, lo mató, y dice que con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comieran, y después se levantó y se fue detrás de Elías y le servía. Dice la Biblia que Eliseo de ese momento en adelante comenzó a seguir a este hombre llamado Elías. Pero ¿quién era Elías? ¿Qué hombre era Elías? Elías era una persona, era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Era un hombre que cuando él fue a hablarle al rey Acab, él se paró delante de Acab y le dijo: rey, viva Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Le dijo: no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Era un hombre que caminaba, que vivía en la presencia de Dios. Y cuando venía delante aún del rey, él le decía: rey, viva Jehová, en cuya presencia estoy, que no va a llover. Era un hombre que vivía en la presencia de Dios. ¿Quién era Elías? Elías era un hombre que caminaba con Dios. Era un hombre que era guiado y era dirigido por Dios. A donde quiera que iba Elías, era porque Dios le había dado instrucciones para ir a tal lado. Lo que hacía Elías era porque Dios le había hablado y lo había guiado, lo había dirigido para hacer tal cosa. Era un hombre que dependía de Dios y le creyó a Dios para que Dios lo sustentara. ¿Saben qué? A veces a nosotros nos van a pasar cosas para nosotros aprender a depender de Dios y aprender de que Dios nos puede sostener. Aprender de que Dios puede proveerte cuando tú no tienes nada. Elías era un hombre del cual, después de que le habló al rey y le dijo: rey, no va a llover sino por mi palabra, dice la Biblia que Dios le habla a Elías y le dice: Elías, yo quiero que vayas al arroyo, y vas a ir al arroyo a esconderte. Pero no te preocupes, Elías, porque yo te voy a sustentar.
no te va a faltar nada. Yo voy a mandar aún a los cuervos a que vayan a alimentarte. Dice la Biblia que cuervos llegaban a donde estaba escondido Elías a traerle de comer. Sabe que cuando nosotros obedecemos a Dios en algo que parece que nosotros pensamos y decimos, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? No tengo lo suficiente. Cuando somos obedientes a lo que Dios nos habla, Dios aún mandará animales, mandará cuervos para sustentarte y para proveerte. Era un hombre, dice la Biblia, que después de ser sustentado por cuervos, dice la Biblia que Elías, Dios le habló y le dijo, Elías, es tiempo de moverte, es tiempo de ir a otro lado. Y yo he levantado, yo voy a levantar una mujer vas a encontrar, y esa mujer te va a sustentar. Y dice la Biblia que Elías fue a una viuda, y dice que se encontró con una viuda, que la viuda no tenía nada, solo tenía un poquito de harina. Y ya dice la Biblia que se iba a comer un poquito de pan con su hijo y que iba a esperar a morir. Pero es interesante cómo Dios le manda a Elías a una mujer que no tiene nada para sustentarle. A veces nosotros pensamos de que Dios nos va a enviar a una persona que tiene mucho dinero, nos va a enviar a una persona que tiene cosas, que tiene recursos. Pero a veces aún las personas que no tienen nada, Dios las va a usar, Dios los va a bendecir a ellos para bendecirte a ti. A veces nosotros pensamos de que alguien tiene que tener mucho para bendecirnos, pero a veces no es así. A veces Dios va a darle a aquel que no tiene nada para también tú ser bendecido por esa persona. Después dice la Biblia que después pasó tiempo, y dice que Elías estaba en el desierto, y en el desierto Elías estaba triste, Elías estaba atemorizado por una amenaza que le había dicho Jezabel. Pero dice que aún ahí en el desierto, dice la Biblia que apareció un ángel, y un ángel le habló y le dijo, Elías, levántate y come. Y dice que allí había agua para él, dice que allí había pan, había comida para él, para que comiera. Y dice que Elías comió y se levantó y comenzó a caminar. ¿Qué es lo que te estoy dando a entender? Que Elías era una persona que donde quiera que él iba, era sustentado por Dios, porque era guiado y era dirigido por Dios. Levanten la mano, ¿cuánto le gustaría ser guiados y dirigidos por Dios? ¿Cuánto le gustaría que Dios lo sustentara, que Dios le proveera? ¿Sabe qué? La voz de Dios vendrá para guiarte y para dirigirte. No vas a caminar a ciegas, no vas a caminar con una venda sobre tus ojos. Vas a saber si vas a ir a la izquierda o si vas a ir a la derecha. No te va a sorprender la cosa, porque Dios te guiará y Dios te va a dar dirección. ¿Cuántos dicen amén? Elías era un hombre que amaba a Dios y tenía un celo por Dios. Tenía un celo de que otros adoraran a otros dioses. Tenían un celo de que el pueblo, el mismo pueblo de Dios, que Dios los había sacado de la esclavitud, que Dios los había guardado, que Dios los había librado. Elías tenía un celo por Dios cuando él miraba que el pueblo de Dios, del cual Dios había amado, que le era infiel, que adoraba a otros dioses. Pero Elías era el tipo de hombre que se levantó y dijo, no, yo voy a hacer algo a causa de lo que está pasando en este pueblo. No me gusta, me da un celo. El celo de Dios estaba en este hombre Elías. Era un hombre que se determinó. Oye bien, era un hombre que se determinó a manifestar a Dios para que el pueblo de Dios buscara al Dios verdadero. ¿Cuánta gente determinada hay aquí? Gente determinada para manifestar algo de parte de Dios. Gente determinada para manifestar algo, para que el pueblo de Dios, para que la gente que no conoce a Dios se dé cuenta que hay un Dios verdadero, se dé cuenta que hay un Dios todopoderoso. Había personas que estaban adorando a Baal, que era un Dios falso, y dice la Biblia que Elías se levantó y dijo, hay gente que está adorando a Baal, pero yo le voy a mostrar quién
es el Dios verdadero. Vamos a hacer un altar, ustedes van a poner su altar acá, yo voy a poner mi altar acá, ustedes van a orar, yo voy a orar y vamos a ver qué cae del cielo. Dice la Biblia que comenzaron a orar los profetas de Baal y dice que nada pasó. Todo el día clamaron, todo el día hicieron cosas para que algo sucediera y no sucedió nada. Pero dice la Biblia que cuando Elías comenzó a orar, cuando Elías vino al altar, le dijo al Señor: Señor, yo soy tu siervo, y si yo soy tu siervo, que caiga fuego del cielo sobre este altar, sobre este holocausto. Dice la Biblia que fuego cayó del cielo y que eso fue consumido. Y dice la Biblia que todo el pueblo que estaba en ese lugar se dio cuenta quién era el Dios verdadero. ¿Sabe qué? A veces va a haber personas de las cuales nosotros vamos a encontrarnos con ellas, y ellos van a decir: es que yo no creo en Dios, o es que yo no quiero buscar a Dios porque yo creo en esto otro. Me encuentro con personas allá donde vivo yo y me dicen: es que yo creo en la ciencia, yo no creo en Dios. Y yo le digo: ok, entonces, a ver, vamos a buscar a un enfermo, vamos a buscar a alguien que tiene una enfermedad. Tú vas a orar por esa persona, o tú vas a clamar a tu Dios, y yo voy a clamar a mi Dios a ver qué sucede. ¿Sabe qué? Hay gente que no cree en Dios, pero va a creer cuando vea al Dios del cielo manifestarse a través de tu vida, a través de tu oración, a través de tu búsqueda, a través de lo que tú crees, a través de tu fe. Van a haber personas que van a comenzar a creer en Dios a través de ti. Era un hombre, Elías era un hombre que era un iniciador de manifestaciones de Dios. Era un hombre que provocaba a que Dios se manifestara. La Biblia habla de Elías como un hombre que oraba. Era un hombre de oración. ¿A cuánto le gusta la oración? ¿A cuánto le gusta orar? ¿Sabe? Aquello que le gusta orar, van a ver a Dios manifestarse. Aquello que le gusta orar, el cielo te va a escuchar. El cielo va a ser abierto por causa de tu oración. El cielo se va a abrir por causa de lo que tú estás orando. Dice la Biblia que Elías oraba para que no lloviera, y dice que no llovía. Y dice que después se paró delante del rey y le dijo: rey, ahora va a comenzar la lluvia. Y dice la Biblia que comenzó a caer lluvia otra vez. Pero era un hombre que cerraba los cielos y que abría los cielos por causa de su oración. Cuando tú eres una mujer, un hombre de oración, el cielo se va a abrir a tu favor. El cielo se va a abrir al favor de tu familia. El cielo se va a abrir a favor de tu casa. Cuando nosotros somos personas de oración, somos personas que provocamos a que Dios se manifieste. Somos personas que provocamos a que milagros sucedan. Somos personas que provocamos a que Dios sane a la gente, a que Dios libere a la gente. Pero tiene que haber oración. Era un hombre de carne y hueso, pero era un hombre que oraba. Nosotros podemos ser humanos como este hombre Elías, pero nosotros tal vez no hemos llegado a tal nivel a ver todo lo que este hombre vio. Pero si somos personas de oración, si hacemos lo que este hombre hizo, que fue obediente a la voz de Dios, entonces podremos llegar a ver resultados similares a lo que este hombre tenía. ¿Cuántos quieren dar fruto en este lugar? Dice la Biblia que a nosotros nos conocerán por nuestros frutos. ¿Cuántos quieren dar fruto? La gente nos conocerá por el fruto que nosotros damos. Era el profeta Elías, no era cualquier hombre, era profeta de profetas. Era profeta de profetas. O sea, había otros profetas, pero Elías tenía la capacidad, estaba capacitado de parte de Dios para enseñarle a otros profetas. De Elías podía enseñarle a muchos demás profetas a crecer, a levantarse. Le podía enseñar cómo escuchar a Dios, le podía enseñar cómo orar, le podía enseñar otra cosa. Era profeta de profetas. Era un hombre que tenía una vida de oración. Era un hombre que estaba rodeado de milagros.
Donde quiera que iba Elías sucedían milagros. ¿Por qué? Porque era un hombre de oración, era un hombre que vivía en la presencia de Dios. Y cuando nosotros vivimos en la presencia de Dios, alrededor de nosotros van a haber muchos milagros. Milagros te rodearán, milagros te rodearán donde quiera que vayas y donde quiera que estés. Milagros te van a rodear. ¿Cuántos lo creen? Elías está caminando. Y mientras Elías está caminando por cierto lugar, dice que pasa por delante de Eliseo y echa sobre él su manto. Y dice la Biblia que cuando él echó sobre él su manto, Eliseo no era profeta en ese tiempo. Eliseo era una persona, era un agricultor que trabajaba la tierra. Eliseo no era profeta ni nunca había profetizado, pero desde el momento que Elías pasó y le echó sobre él su manto, dice la Biblia que Eliseo le llamó la atención. Eliseo reaccionó al simple hecho de que Elías le echó sobre él su manto. Sabe que Elías no le dijo a Eliseo, nunca le dijo a Eliseo: Eliseo, si tú me sigues, Dios te va a bendecir. Si tú me sigues, vas a recibir la doble porción. Si tú me sigues, te vas a convertir en un hombre de milagros. Elías no le dijo nada de eso, simplemente le echó sobre él su manto. Cuando llega Elías a Eliseo, Eliseo está arando la tierra con 12 yuntas de bueyes. Era una persona que estaba trabajando la tierra. Probablemente las tierras que araba eran de él o era de alguien más. Probablemente era próspero, tenía dinero, probablemente tenía para darle, para suplir a su familia. No era profeta y nunca había profetizado. La visión de Eliseo, su enfoque estaba en arar la tierra para sembrar. El enfoque de Eliseo no estaba en servirle a Dios. El enfoque de Eliseo no estaba en, yo voy a seguir a este hombre, aquel profeta llamado Elías. Él no estaba enfocado en eso. Él estaba enfocado en trabajar la tierra. Pero desde el momento que él entra en contacto con el manto de Elías, fue que él dijo: espérame, Elías, déjame solo ir a despedirme de mis padres. Déjame ir a deshacerme de estos bueyes que tengo y después yo te voy a seguir. ¿Qué es lo que pasó cuando Eliseo entró en contacto con el manto de Elías? Él dejó todo, dejó los bueyes, dejó la tierra, dejó lo que él estaba haciendo, dejó la agricultura por seguir a este hombre llamado Elías. Dice la Biblia que Eliseo entra en contacto con ese manto y su vida cambia por completo. Ya después de que él entra en contacto con el manto de Elías, ya no más su enfoque estaba en arar la tierra. Ahora su enfoque era: yo voy a seguir al hombre de Dios, voy a seguir al profeta de Dios, voy a seguir a este hombre. Algo me echó encima, algo me tiró encima, me tiró su manto encima y acabo de sentir algo. Entré en contacto con la unción del profeta, entré en contacto con la unción, con el manto de este hombre de Dios, y yo no quiero ya más arar la tierra. Yo ya no quiero más estar haciendo lo que yo estaba haciendo. Ahora mi visión ha cambiado, ahora mi propósito ha cambiado, porque yo entiendo que este es un llamado de parte de Dios. He sentido la unción, he sentido el manto de Elías y ya no más quiero arar la tierra. Ahora yo quiero seguir y servirle al hombre de Dios, porque un día yo quiero ser como él. Un día yo quiero tener la unción que este hombre tiene. Y dice la Biblia que Eliseo comenzó a seguir a Elías desde ese día. Y ese manto, ¿sabe lo que representa? Ese manto representa liderazgo. Ese manto representa ministerio. Ese manto representa poder. Ese manto representa autoridad. Cuando Eliseo sintió ese manto, él dijo: ya no quiero más lo que estoy haciendo, ahora yo quiero servirle al hombre de Dios. Yo no sé cuánto quieren la unción del Espíritu en este lugar. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Cuando Eliseo entra en contacto con lo que cargaba Elías, su vida fue cambiada, porque hay hombres y hay mujeres que cargan algo que cuando tú entras en contacto con ellos, lo que cargan te cambia la vida. Un hermano me estaba contando un testimonio el otro día y me decía, cuando yo vine a esta iglesia, yo no creía. Cuando yo vine a esta iglesia, yo estaba pasando por cierta cosa, ya no sabía qué hacer, pero yo llegué a este lugar y había un profeta, y el profeta oró por mí y él me dijo cosas que nadie sabía. Dios la reveló, y desde ese día yo comencé a tener hambre de lo que hay en este lugar. Yo comencé a tener hambre de lo que hay en esta casa. Yo comencé a tener hambre del Dios que revela lo que está escondido. Comencé a tener hambre del Dios que puede revelar lo que nadie sabe, pero que Dios sí lo sabe. ¿Sabe? Hay personas que Dios los va a ungir con una unción profética. ¿Sabe por qué? Porque aquí Dios plantó a un profeta, y esa unción, aquel que la quiere, aquel que la honra, se le va a pegar también a ti, se te va a pegar también a ti, y tú también vas a profetizar, y tú también vas a caminar y vas a hablar con la revelación de parte de Dios, porque tú estás en este lugar. ¿Sabe? Lo que hay aquí se te puede pegar si tú lo honras. Lo que hay aquí se te puede pegar a ti también si tú lo quieres y si tú lo anhelas. Ustedes están bendecidos en este lugar, y yo no sé cuántos lo anhelan y cuántos lo quieren, pero yo me llevo algo a Estados Unidos. Yo me llevo la unción, aparte de lo que hay aquí, yo me la voy a llevar para allá de donde yo soy, y algo va a cambiar y algo va a pasar, porque yo reconozco que hay un Dios que ha plantado a alguien en este lugar, y lo que hay aquí yo me lo quiero llevar para allá donde yo estoy. Y yo sé que muchos jóvenes, y yo sé que mucha gente va a ser bendecida por lo que hay en este lugar. Sabe que hay personas que cuando tú te juntas con ellos, o cuando tú entras en contacto con ellos, te cambian la mente, te cambia el corazón, despierta algo en ti por Dios y algo se activa. Por eso cuando se acuerdan del rey Saúl, el rey Saúl, dice la Biblia que el rey Saúl no profetizaba. El rey Saúl no era profeta, pero un día dice la Biblia que Saúl y su ayudante se encontraron con un grupo de profetas profetizando, y alguien dijo: ¿qué le ha pasado a Saúl? ¿Qué está pasando? Y dijeron: Saúl entre los profetas. ¿Cómo es posible que este hombre está profetizando? ¿Sabe por qué Saúl comenzó a profetizar? Porque Saúl entró a una compañía de profetas. Saúl entró a un ambiente profético. Saúl entró a una atmósfera profética. Y cuando Saúl entró a esa atmósfera, él comenzó a profetizar también. ¿Sabe que cuando tú te metes en un ambiente donde la presencia de Dios está, donde el Espíritu de Dios se mueve, algo se te va a pegar a ti, algo va a ser transferido a ti también, algo se te va a pegar, no vas a ser igual y no vas a ser normal? ¿Cuántos dicen amén? Algo se te va a pegar. ¿Sabe? Algo se me pegó cuando yo le entregué mi vida a Jesús. Yo tenía a un amigo mío que me trajo a la iglesia, y ese amigo era un hombre profundo. Dios le hablaba, Dios le revelaba, y a veces yo andaba juntamente con él una vez comiendo, y estábamos yo y él comiendo en un lugar, y dice, y de repente comenzamos a comer. Yo ni había terminado mi comida todavía, y me dice, vámonos, me dice, tenemos que irnos, dice Dios que vayamos para afuera. Y yo le dije, está bien, vamos, salimos para afuera, y afuera están dos hombres afuera de una camioneta, y él se acerca a esos dos hombres y les dice a ellos, ustedes, yo les necesito decir algo de parte de Dios, y le dice,
mucho gusto, mi nombre es tal, yo soy tal persona, yo soy cristiano, pero Dios me ha mandado aquí para decirles a ustedes que no hagan lo que están planeando hacer hoy en la noche, porque va a haber consecuencias, dice Dios. Y yo soy cristiano y es todo lo que Dios me ha mandado a decirles, así es que mucho gusto. Y ellos se quedaron con la boca abierta, se quedaron sorprendidos. Y ellos nos dijeron, ¿sabe qué? Sí, nosotros íbamos a hacer algo hoy en esta noche. Y nos enseñaron las máscaras y nos enseñaron lo que estaban a punto de hacer. Y ellos dijeron, muchas gracias por lo que nos acaban de decir. Y entendemos y sabemos que hay un Dios vivo y hay un Dios real y que Dios sí habla. ¿Sabe qué? Algo se me pegó cuando yo me junté con Él. Algo se me pegó y comencé a tener hambre también de que Dios me hablara a mí. Comencé a tener hambre también de que Dios me revelara cosas, porque yo entiendo algo, hermanos. Le servimos a un Dios que tiene boca y habla. Le servimos a un Dios que tiene manos y toca. Le servimos a un Dios que tiene pies y anda, camina. Le servimos a un Dios vivo. Él está vivo y Él sigue hablando. Y si tú lo anhelas también, Él te hablará a ti también, porque eres hijo y porque eres hija de Dios. ¿Cuántos anhelan que Dios venga a hablarle? ¿Cuántos anhelan que Dios los use? Hermano, Dios lo quiere usar. Dios lo quiere habilitar, Dios le quiere dar dones, Dios lo quiere capacitar para hacer cosas poderosas en Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Este hombre, Eliseo, comenzó a seguir a Elías, y aunque Eliseo estaba envuelto en los negocios de la vida, de la tierra, pero el día que él se encontró con Elías, él dejó los bueyes, él dejó los negocios de la tierra y se comenzó a enfocar en los negocios del Padre. Se comenzó a enfocar en los negocios del Padre. Ya no más era su visión arar la tierra, ahora era servirle al varón de Dios. Ahora era, mi vida ya no es para arar la tierra, ahora mi vida es para servirle a Dios. Y algo comenzó a pasar. Él lo dejó todo. Dejó la agricultura, dejó los bueyes, dejó su tierra, dejó su familia para seguir a Elías y entrar a un proceso. ¿Cuántos saben que todo aquel que le sirve a Dios tiene que entrar a un proceso? Dios lo mete a un proceso. Todo aquel que tiene un llamado, todo aquel que tiene un ministerio, todo aquel que tiene propósito en Dios, Dios te va a meter a un proceso. ¿Sabe para qué? Para que nosotros obtengamos, para que nosotros tengamos, para formar nuestro carácter. Dios nos va a meter a un proceso para formarnos. Dios nos va a meter a un proceso para enseñarnos cosas que no sabíamos o que no conocíamos. ¿Para qué entró a un proceso Eliseo? Eliseo entró a un proceso para aprender lo que es sujeción. Eliseo tuvo que aprender qué es lo que es sujetarse a alguien, servirle a una persona, servirle a alguien que le diga, hey, ¿sabe qué? Necesito que vayamos a tal lugar. Iba a tal lugar. Vamos a hacer esto. Él lo hacía. Aprendió lo que es sujeción. Aprendió, pasó por un proceso para prepararse para lo que Dios quería hacer con él. Dios te meterá a procesos para que tú aprendas qué hacer, para que tú te prepares para lo que Dios va a hacer contigo. Algunos Dios los va a levantar y los va a llevar a otros lugares. Algunos Dios los va a levantar y van a permanecer en este lugar. Otros hay diferentes ministerios y hay diferentes dones, pero Dios te quiere preparar para lo que Dios va a hacer a través de tu vida. Elías cargaba algo de Dios. ¿Saben? Algo tan impresionante es esto. Y yo quiero que ustedes se vayan con esta palabra. Y la palabra es esta. Elías nunca le rogó a Eliseo que lo siguiera. Elías nunca le rogó a Eliseo que lo siguiera. Porque Eliseo no siguió a Elías porque Elías le dijo que lo siguiera. Eliseo siguió a Elías por lo que cargaba Elías. Eliseo se dio cuenta quién era el hombre del cual
Jehová le echó el manto. Y dice la Biblia que después de eso, fue cuando Eliseo dejó todo para seguir a Elías, porque Eliseo siguió a Elías por lo que Elías cargaba de parte de Dios. Por eso siguió a Elías, lo seguía por lo que cargaba de parte de Dios. La importancia de estar con Dios para cargar algo de Dios. Sabe que nosotros no somos reconocidos como hijos de Dios por lo bonito que somos. Nosotros no somos reconocidos como hijos de Dios por nuestro físico ni por nuestra nacionalidad. Yo puedo ser mexicano y usted puede ser del Salvador y alguien más puede ser de otro país, de Europa, yo no sé, pero sabe que no nos van a reconocer que somos hijos de Dios por nuestra nacionalidad, ni tampoco nos van a reconocer como hijos de Dios por nuestra lengua, por nuestro lenguaje que hablamos. Tampoco nos van a reconocer por nuestro físico, si estamos gorditos o si estamos flacos. No nos van a reconocer por eso, nos van a reconocer por lo que nosotros cargamos. Nos van a reconocer por lo que hay adentro de nosotros. Nos van a reconocer por qué lo que hay adentro. Porque yo puedo mirarme muy bien, yo puedo vestirme muy bien, yo puedo estar bonito, yo puedo estar bien, pero lo que importa es lo que hay adentro de mí. Y eso es lo que la gente va a reconocer. Es lo que la gente va a reconocer y va a decir: hay algo diferente en él, hay algo diferente en ella, hay algo que siento cuando me habla, hay algo que siento cuando yo me junto con él o con ella, hay algo que me comienza a pasar. Yo reconozco que no es cualquier persona, como que siento que hay algo adentro de él. Dice la Biblia que hablaban de Daniel y decían: este hombre tiene un espíritu superior, este hombre tiene un espíritu extraordinario. ¿Por qué? Porque era un hombre del cual el Espíritu de Dios estaba en él y fluía en él. Y la gente se dio cuenta y dijo: este hombre no es igual que estos brujos, este hombre no es igual como esta gente que tenemos aquí, como estos sabios, como estos consejeros. Dice la Biblia que ese hombre tenía un espíritu superior. ¿Por qué? Porque había algo en él, cargaba algo, y lo que cargaba era el Espíritu de Dios, era el poder de Dios. Y cuando está el Espíritu de Dios en nosotros, entonces la gente reconocerá y sabrá: hay algo diferente en esa hermana, hay algo diferente en ese hermano, hay algo diferente en este hombre, en esta mujer que me está hablando. El mundo no nos va a seguir porque somos muy serios, ni tampoco porque somos muy chistosos. El mundo nos va a seguir por lo que nosotros cargamos de parte de Dios, por lo que cargamos de parte de Dios. Porque hay gente que a veces juzga a otro porque es muy serio, y a veces juzga a otro porque es muy chistoso, porque le gusta reírse mucho. Pero no nos van a reconocer por eso, no nos van a reconocer por lo que cargamos de parte de Dios. Sabe que el mundo conoce la religión. Mucha gente conoce religión y no conoce a un Cristo vivo. Por eso no le gusta venir a la iglesia. La gente, muchos han conocido simplemente una religión que tiene reglas y que te dice qué hacer y qué no hacer. Pero aquellos que conocen a un Cristo vivo se enamoran del Cristo vivo, porque el Cristo vivo te ama, el Cristo vivo te sostiene, el Cristo vivo te consuela, te exhorta, el Cristo vivo te da palabra, el Cristo vivo te prospera, el Cristo vivo te habla, te da palabra. Es diferente cuando tú tienes un encuentro con Jesús. Todo comienza a cambiar, pero mucha gente no conoce al Cristo vivo, conoce a una religión. Pero nosotros, Dios ha depositado algo en ti para que otros conozcan quién es Cristo, quién es Jesús, quién es aquel que murió por ellos en la cruz. Él les va a ser revelado a ellos cuando tú vayas a hablar con ellos. Él va a ser revelado, Él va a hablar a través de ti. No te
preocupes por lo que vas a hablar, porque Él pondrá las palabras en tu boca. Él va a hablar a través de tu vida y la gente va a venir a conocer al Cristo de la gloria. ¿Cuántos dicen amén? Nadie compraría, sabe, yo tengo esta botella de agua aquí, pero yo no compraría, si yo tengo mucha sed, yo no compraría una botella que no tenga agua. Es ilógico, ¿verdad que sí? Si yo tengo sed, yo voy a comprar una botella que está llena de agua para que yo me la pueda tomar. Pero ¿qué tal si alguien me trata de vender una botella que no tiene agua? Yo no la voy a comprar, yo no la voy a recibir, porque no tiene valor para mí esa agua. Así somos nosotros. Cuando hay algo de Dios adentro de nosotros, la gente va a querer beber del agua que está en el vaso. Cuando hay ríos de agua viva que fluyen en tu interior, la gente va a querer beber de esa agua. Cuando tú estás conectado a la fuente de agua viva, que es Dios, entonces la gente va a querer beber de esa fuente también. Cuando tú estás conectado a la fuente de agua viva, la gente va a querer del agua que tú tienes. La gente va a querer beber del agua que tú tienes. Lo mismo pasa. Hay personas que nunca van a seguir a Dios hasta que entren en contacto con alguien que carga algo de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Eliseo comenzó a seguir a Elías por lo que cargaba. Y hay gente que te va a seguir a ti cuando entren en contacto con lo que tú cargas de parte de Dios. Segunda de Corintios 4:7. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Todos nosotros somos vasos de barro. Todos nosotros somos vasos de barro. Todos somos humanos. Pero la diferencia, lo que diferencia a nosotros los hijos de Dios, es que tenemos un tesoro en este vaso de barro. Toda la gente, todo el mundo son vasos de barro, pero los hijos de Dios, aquellos que han recibido el Espíritu de Dios, son vasos de barro que tienen un tesoro adentro. ¿Sabe para qué? Para que la excelencia del poder sea revelado a los demás. Tenemos algo que revela la excelencia del poder de Dios. Tú eres un vaso de barro, pero que tiene un tesoro adentro de ese vaso de barro. ¿Sabe que hay dos naturalezas? Dile al que tienes al lado, hay dos naturalezas. La primera es la naturaleza del barro y la segunda es la naturaleza del tesoro. Está el vaso de barro. ¿Y sabe por qué la Biblia nos compara como un vaso de barro? ¿Sabe por qué la Biblia nos compara un vaso de barro a barro? Dice que el barro, ¿sabe que el barro se quiebra fácilmente? El barro se quiebra fácilmente. El barro es frágil. El barro es débil. El barro es algo, es un material que se puede romper fácilmente. Nosotros somos barro. Somos barro. Esa es la naturaleza del barro. Se quiebra, es frágil, es débil, se puede romper. Pero Dios decidió poner un tesoro en vasos de barro. No lo puso en un vaso de oro. No lo puso en un vaso de metal que es inquebrantable. No lo puso en un vaso de plata. No lo puso no puso el tesoro en un vaso que es difícil de quebrar. Lo puso en un vaso que es fácil de quebrar. ¿Sabe por qué? Porque cuando el vaso se quiebra, entonces lo que hay adentro del vaso es revelado. Lo que hay adentro de ti comienza a ser revelado. Él esconde su fuerza. Él esconde su fuerza
en tu debilidad, en mi fragilidad, se esconde un poder que opera en mí. En lo más frágil, Dios puso lo más fuerte. En lo más débil, Dios puso lo más duro. Sabe que muchos de ustedes vienen aquí y verdad que a veces que nosotros no podemos mirar o aparentar que somos fuertes, pero cuando regresamos a nuestra casa podemos derramar lágrimas y podemos llorar. ¿Sabe por qué? Porque somos vaso de barro. ¿Sabe por qué a veces te da temor y te da miedo? Porque eres vaso de barro. ¿Sabe por qué te cansas? Porque eres vaso de barro. ¿Sabe por qué pasas por el lado de una persona necesitada y te quebranta y te conmueve? Porque eres vaso de barro. ¿Sabe por qué puedes ver a una persona que está enferma? ¿Sabe por qué puedes ver a una persona necesitada y comenzar a sentir algo? Porque eres un vaso de barro. Alguien te puede decir algo, tu hijo puede venir y puede decir: mamá, yo no quiero nada con Dios, y puedes sentir feo. ¿Sabe por qué? Porque eres un vaso de barro, eres fácil de quebrar. Hay cosas que vienen a nuestra vida y nosotros nos quebramos. El barro puede estar en el peor estado, pero cuando viene el tesoro, Él lo vuelve a restaurar. ¿Sabe? Aún nosotros los que nos paramos aquí, aún yo puedo predicarles un mensaje, pero cuando llegue a mi casa puedo llorar en mi cuarto. ¿Sabe por qué? Porque aún los pastores, aún los líderes pueden sentirse tristes, pueden sentirse mal, porque ellos no son vasos de oro, no son vasos de plata, no son vasos de metal, son vasos de barro que son quebrados, que llegan a su casa muchas veces y son quebrantados en la presencia de Dios. Pero algo que nos diferencia a nosotros que los demás es que tal vez los demás se quebrantan y pueden buscar opciones, pueden buscar a alguien, pueden buscar a otra cosa, pueden buscar medicina, pueden buscar al doctor, pueden buscar a un familiar, pero nosotros vamos a la presencia de Dios y decimos: papá, aquí estoy, padre, aquí estoy, estoy quebrantado, me siento mal, me siento triste, pero yo creo que tú tienes el poder para fortalecerme, creo que tú tienes el poder para levantarme el ánimo, creo que tú tienes el poder para darme fe y para seguir creyendo y seguir caminando. Estoy teniendo problemas, están pasando cosas en mi casa, pero vengo a tu presencia para que me vuelvas a levantar. Vengo a tu presencia porque entiendo que soy vaso de barro, pero lo que hay adentro, lo que ha puesto adentro de mí es fuerte y eso es lo que me fortalece. Yo no sé cuántos en este lugar están teniendo problemas, están batallando con cosas en este momento, pero quiero decirte que vayas a la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios vas a encontrar fortaleza, en la presencia de Dios vas a encontrar lo que tú estás necesitando, en la presencia de Dios vas a encontrar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Te va a hablar, te va a bendecir, te va a dar una palabra. Algo Dios está haciendo, algo Dios está haciendo, y Dios quiere recordarte: no te hagas el fuerte, entiende y acuérdate que eres vaso de barro, pero yo te hice vaso de barro por una razón, porque yo necesito que vengas a mí cuando tú te sientes quebrantado, cuando hay un quebrantamiento en ti. Dios quiere que vayas a la presencia de Dios y que tú estés ahí y que tú le digas: Señor, aquí estoy. Estoy quebrado, pero aquí estoy. Estoy mal, pero aquí estoy. Y va a venir Dios y te va a levantar y te va a fortalecer. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 104, versículo 30. Pero envías tu espíritu y todo en la tierra cobra nueva vida. Dios envía su espíritu y dice que todo vuelve a cobrar vida. ¿Qué es lo que no tiene vida? ¿Qué es lo que está muerto en tu vida? ¿Qué es lo que necesita ser avivado? El Espíritu vendrá a darle vida, a que eso, lo que está muerto, vuelva a cobrar vida. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice la Biblia: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
sabe que el barro que somos tú y yo, el vaso de barro tiene temores. El vaso de barro tiene temores. Temor a qué es lo que va a pasar mañana. No sé dónde está mi hijo, no sé dónde está mi hija, no sé dónde está mi familiar. Y comienza a haber un temor, ¿a qué es lo que va a pasar mañana? ¿Qué va a pasar el día de mañana? ¿Qué será de mi futuro? ¿Qué será de mis hijos que están perdidos? ¿Qué será de lo que Dios me ha hablado? ¿Será que sucederá o no sucederá? El vaso de barro tiene temores, pero el tesoro adentro lo ayuda a vencer los temores. Tú puedes tener muchos temores, pero el tesoro adentro de ti te va a ayudar a vencer esos temores que tú tienes. ¿Somos humanos? Sí, somos humanos. ¿Tenemos temores como humanos? Sí, tenemos temores como humanos. Si yo le diría que no, entonces estuviera mintiendo. Pero el que está dentro de mí, el Espíritu de Dios que vive adentro de mí, es el que viene y me fortalece y me dice: tú puedes. Aunque tenga miedo, hazlo. Aunque tenga temor, pero vas a seguir caminando. Aunque tenga miedo de qué es lo que va a pasar en el futuro, pero tienes que sostenerte, agarrarte de mi palabra y de lo que yo te he hablado. Aunque tenga miedo de que se vaya a ir, aunque tenga miedo de que ya todo se perdió, pero agárrate de la palabra, agárrate de la palabra de Dios, que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? El barro, hermanos, el barro es débil. El barro es débil. Dile al que tienes al lado: eres débil. El barro es débil. Pero el que está adentro, dile, pero el que está contigo, el que está dentro de ti es fuerte. Es fuerte. El barro, sabe que el barro es tentado. Tú y yo somos tentados. El barro, el vaso de barro es tentado. Pero el que está adentro de mí, el que está dentro del barro, dice la Biblia que no puede ser tentado. Por eso puedo vencerlo con el poder que hay adentro de mí. A todos nosotros nos llega la tentación, ¿sí o no? A todos nosotros hemos sido tentados, ¿sí o no? Viene la tentación porque el barro es tentado, pero el que está adentro del vaso de barro, dice la Biblia que él no puede ser tentado. Por eso antes, cuando no tenías a Cristo, estabas atado a muchas cosas y no las podías vencer. Pero cuando vienes a Jesús y comienzas a buscar a Dios, comienzas a orar, comienzas a recibir de lo que Dios tiene para tu vida, es entonces que tú comienzas a vencer esas tentaciones, porque el que acaba de entrar adentro de ti es alguien que no puede ser tentado. Y por eso es que tenemos la fuerza y la capacidad de poder decirle no a la tentación, de poder decirle no al pecado, porque el que está dentro de mí es alguien que no puede ser tentado, aunque yo soy tentado. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Dale un aplauso al Señor. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Tienes un Dios poderoso. Tienes a un Dios que te da fuerza cuando tú lo necesitas. El barro, la naturaleza humana, el barro revela que no puedes, que eres incapaz, que no tienes la inteligencia, que no tienes el conocimiento, que tú no calificas. Pero el tesoro revela que tú sí puedes, que tú sí eres capaz, que tú sí calificas, porque Él ha puesto su gracia en ti, ha puesto su poder en ti, ha puesto su espíritu en ti, y eso te capacita, eso te da la gracia, eso te da el conocimiento que necesitas, te da la fuerza que necesitas para poder hacer lo que antes no podías hacer. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? Hay mucha gente que te va a ver y te puede decir: es que tú no eres capaz, es que eres incapaz de ser un buen pastor, eres incapaz de ser un buen líder, eres incapaz de ser un buen hijo de Dios. Pueden tener razón, pero cuando viene el Espíritu de Dios a la vida de una persona, el Espíritu de Dios no le importa lo que dice la gente. El Espíritu entra en tu vida y te comienza a capacitar para hacer lo que tú no
podías hacer. Te comienza a capacitar para hacer lo que tú nunca habías imaginado poder hacer. El que no era pastor, el que era drogadicto se convierte en pastor. El que era campesino se convierte en profeta. El que vendía pupusas allá afuera se convierte en evangelista, que comienza a ganar alma para Cristo. ¿Alguien me está entendiendo? El Espíritu de Dios cambia a la gente, lo transforma, le da ministerio, lo capacita, le da la gracia para hacer las cosas. Yo no sé cuántos quisieran que Dios lo capacite para hacer cosas poderosas en Él. Dios lo va a capacitar, Dios lo va a hacer. El Espíritu de Dios va a entrar en ti y te va a dar inteligencia, te va a dar conocimiento, te va a revelar lo que tú no sabes. Había un hombre en la Biblia llamado José. Dice la Biblia que sus hermanos lo odiaban porque él tenía sueños, era un soñador de sueños. Y dice la Biblia que esos hermanos lo quisieron vender, lo quisieron matar, después lo quisieron vender. Ese proceso fue duro, fue difícil para José. Pero ¿sabe qué? ¿Qué es lo que llevó a José a ser la mano derecha de Faraón? ¿Qué es lo que llevó a José al palacio del Faraón? Fue el Espíritu de Dios que estaba en él, que lo ayudaba a interpretar sueños. Cuando estaba en la cárcel interpretaba los sueños, pero no era el barro, era el tesoro que estaba dentro. Era el Espíritu de Dios que lo ayudaba a interpretar los sueños. Y es cuando la gente comenzó a buscarlo y llegó el Faraón y le dijo: este hombre, yo he escuchado que puede interpretar sueños. Yo tengo un sueño, yo he tenido un sueño y yo no sé cómo interpretarlo, pero he escuchado que en ti hay un espíritu poderoso, está el Espíritu de Dios, y yo sé que tú me puedes ayudar. Y dice la Biblia que José le interpreta el sueño y después Faraón le dijo: no encuentro a otro hombre como este, lo voy a poner como mi mano derecha. No es el hombre que promociona a nadie, no es el hombre que pone a nadie, es el Espíritu de Dios que te lleva a lugares que tú no te imaginabas. Es el Espíritu de Dios que te hace la mano derecha del rey, del faraón, del presidente. Dios llevará gente a muchos lugares de este lugar. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu del Dios vivo está dentro de ti, y Él te dará habilidades, y Él te dará conocimiento, y Él te dará capacidades que tú no podías hacer. ¿Cuántos reciben eso? Amén. Dale un aplauso al Señor. Fuera, hermanos y hermanas, por fuera podemos tener arrugas, podemos estar viejitos, podemos estar gorditos, podemos tener muchos defectos, podemos tener cicatrices. Yo tengo una cicatriz aquí en mi cabeza. Yo no sé si lo pueden ver o no, mi pelo está un poquito largo, pero yo tengo una cicatriz aquí en mi cabeza. Cuando tenía 15 años, yo me juntaba con personas que no eran buenas, y alguien agarró un fierro como de este tamaño y me pegó en la cabeza. Pero lo interesante es que yo no caí, yo no me desmayé. La persona corrió y yo caminé a mi casa y brinqué una barda, así se dice, ¿verdad? Brinqué una barda a mi casa. Y mi mamá me quería llevar al hospital y yo no quería ir al hospital, pero me llevó mi mamá. Y cuando yo llegué al hospital, yo pensaba que iba a ser algo pequeño, pero era algo grave. Y me dijeron que yo tenía sangre adentro de mi cerebro y me tenían que operar, tenían que sacar la sangre. Y hoy en día yo tengo metal aquí en mi cabeza, porque me pusieron un pedazo de metal en la cabeza. Mi cráneo fue fracturado y tuvieron que ponerme un pedazo de metal en la cabeza. Hoy en día lo tengo aquí, pero cuando yo llegué al hospital, ellos me dijeron: pero ¿cómo es posible que tú pudiste llegar a tu casa? Una persona que recibe un impacto tan fuerte no puede ir a caminarse a su casa y brincar una barda e ir a su casa.
Me dijeron, nosotros no entendemos cómo eso pudo pasar. Y me dijeron, si se hubiera sumido el hueso un poquito más, hubiera tenido tu cerebro dañado, hubiera quedado loco. Y yo no entendía a los 15 años, pero ahora entiendo de que había un Dios de poder que estaba conmigo, aún desde los 15 años, y yo pudiera hoy en día estar loco, pero no estoy loco porque Dios me guardó y me protegió, y hoy en día estoy aquí para contarles de que Dios guarda a la gente, Dios te guarda, Dios te cuida. Puedes tener lentes, puedes caminar con un bastón, puedes estar sin pelo, pero por dentro hay una gloria, hay una gloria. Puedes ser un anciano, puedes ser una anciana, pero lo que importa es que hay una gloria en ti. Hay poder, hay algo que fluye a través de tu vida. ¿Qué importa? ¿Qué importa que diga la gente? ¿Qué importa de que diga, hey, es que tú ya estás viejito o tú ya estás joven? Viejito o joven, lo que importa es que hay algo que nosotros cargamos que se llama el Espíritu Santo, que hace la diferencia. El barro descansa y duerme. El barro descansa y duerme, pero el tesoro dentro del barro nunca descansa y nunca duerme. Por eso tú puedes irte hoy a tu casa, puedes dormirte, acostarte en la cama, y tú comienzas a soñar. Y Dios comienza a hablarte, y Dios comienza a darte mensajes. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que está fluyendo en ti. Hay algo que está pasando aún mientras tu carne, mientras el vaso de barro descansa, pero el tesoro que hay adentro de ti sigue fluyendo. Hay algo que está pasando aún. Lo que tengo adentro es lo que me hace cristiano, es lo que me hace santo, es lo que me hace hijo de Dios. No es lo demás, no es el carro que yo tengo, no es cuánto dinero yo tengo en el banco, es lo que hay adentro de mí, lo que me hace santo, lo que me hace hijo e hija de Dios. El tesoro dentro del barro puede hacer que los más sabios del mundo se sienten a escucharte hablar porque cargas algo por dentro. Gente vino a escuchar a Salomón por su sabiduría. Pero ¿cómo es que Salomón obtuvo la sabiduría que él obtuvo? Un día Dios se le aparece y le dice: Salomón, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Qué es lo que tú necesitas? Salomón le dice: Señor, dame sabiduría. Dame sabiduría. Y dice la Biblia que Dios no solamente le dio sabiduría, le dio más, le dio sabiduría, le dio riqueza, le dio más cosas. Pero ¿sabe qué? Después la gente buscaba a Salomón por la sabiduría que él tenía. Pero ¿cómo es que él obtuvo sabiduría? Porque Dios se lo dio. Hay cosas que Dios te va a dar y gente de otros lugares te vendrá a buscar. Hay cosas que Dios te va a dar y gente importante te vendrá a buscar. Gente vendrá a buscarte a ti porque hay algo que Dios ha puesto adentro de ti. El tesoro hace que cosas alrededor cambien y sean restauradas. Y no es el vaso de barro, es lo que carga el vaso. Dile al que tienes al lado: eres un vaso de barro, pero hay un tesoro adentro. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, para que sepamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, por gracia. Dios nos ha dado su espíritu para que sepamos lo que Él ya nos ha dado. El Espíritu Santo te hace saber lo que Dios nos ha concedido, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha autorizado a hacer, lo que Dios nos ha capacitado para hacer. Hay un tesoro adentro de ti que trae soluciones y trae respuestas a los demás, que no la pueden dar un doctor, ni un psicólogo, ni un terapista. El Espíritu de Dios responderá a cosas que la ciencia no puede responder.
El Espíritu de Dios responderá a cosas que gobiernos no pueden responder a ello. El Espíritu de Dios responderá a cosas, traerá respuesta a cosas que la gente más importante y más millonaria del mundo no pueden darle respuesta a ellas. Moisés era un tartamudo que se sentía incapaz. Era un vaso de barro, defectuoso, que se podía quebrar. Pero ese hombre que era tartamudo, ese hombre de carne y hueso, era el hombre que con el poder de Dios sacudió a la nación de Egipto para sacar al pueblo de Dios de la esclavitud. Era un vaso de barro, pero Dios había puesto algo en él para sacar a ese pueblo. Aunque tú puedas tener muchas cosas que a lo mejor ni a ti mismo te agradan, puedes tener debilidades, puedes tener cosas que tal vez a ti no te gustan, pero así con tus debilidades y así con las cosas que a ti no te gustan, Dios puede depositar algo en ti para hacer temblar otros lugares, para hacer temblar otros territorios, para sacar gente de la esclavitud, para sacar a la gente de donde está y traerlos a Jesús. Eliseo era un agricultor que araba la tierra, pero lo que cargaba de Dios, el tesoro, hizo que cambien ciudades enteras, hizo que muertos se levantaran, hicieron que reyes encontraran una solución en el tesoro que cargaba Eliseo. Había algo que cargaba. Levanta tu mano conmigo y di conmigo: yo cargo algo de Dios. Una vez más, yo cargo algo de Dios. Y Dios, di conmigo, y Dios me va a usar para traer respuestas y soluciones a otros. Amén. Denle un aplauso a Dios. Nos podemos poner de pie. Felipe, esto lo mencioné el otro día, pero Felipe era un diácono de la iglesia primitiva. Y ese hombre que ayudó a servir mesas, que ayudó a servir comida, que ayudó a servirle a las viudas, una ciudad que estaba bajo la influencia de un mago. Paralíticos y cojos eran sanados, echaba fuera demonios y predicaba a Cristo. Hay personas que pueden comenzar, tú podrás comenzar sirviendo comida, tú podrás comenzar barriendo el piso de la iglesia, tú podrás comenzar limpiando los baños de la iglesia. ¿Y sabe qué? A mí me gusta todavía limpiar los baños allá de donde yo soy, porque me acuerdo de mis principios y de mis inicios. Me acuerdo de donde Dios me ha levantado y de donde Dios me ha sacado. Aquel que se baja, Dios lo levanta. Yo quiero que cierren sus ojos ahí donde están. Un hombre que aprende, una persona que pueda comenzar arreglando mesas, arreglando sillas, un hombre que pueda comenzar trapeando, que pueda comenzar barriendo el piso, puede terminar siendo
el que va a traer avivamiento a otros lugares. Había un hombre llamado Pedro, y dice la Biblia que Pedro era un hombre, en el principio era un pescador, era un hombre que iba al mar, iba a trabajar para su familia, para proveerle a su familia. Y era el hombre que Jesús lo llamó y le dijo: sígueme. Y dice la Biblia que Pedro sigue a Jesús. Pedro se convirtió de un pescador de peces a un hombre que dice la Biblia que cuando iba a orar después, iba a orar y se encontraba con los cojos. Se encontró con el cojo y le habla al cojo, le dice: yo no tengo oro ni plata, pero lo que yo te tengo te doy. Yo no comencé con este poder que yo cargo, yo no comencé con esto que está sobre mí. Yo comencé siendo un pescador de peces, pero Dios me ha dado algo. Dios me ha dado algo, y lo que Dios me ha dado te lo doy. Levántate y anda. Y dice la Biblia que ese hombre se levantó y comenzó a alabar a Dios en el templo. Dice la Biblia que ese hombre llamado Pedro, dice que fue a la casa de un Cornelio. Fue a la casa de un Cornelio que estaba hambriento de Dios. Dice la Biblia que Pedro fue visitado por un ángel, y el ángel le dijo: van a venir unos hombres a buscarte, pero que con ellos no tengan miedo. Pedro fue a la casa de Cornelio y Pedro se paró a predicar, y dice la Biblia que los que estaban reunidos en ese lugar comenzaron a ser bautizados en el Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas, y dice la Biblia que esos hombres y la familia comenzaron a ser llenos del Espíritu. Un hombre que comenzó siendo un pescador terminó siendo un hombre que trajo avivamiento a diferentes lugares. Hay gente que comenzó desde abajo, hay gente que comenzará desde abajo, pero Dios lo levantará para hacer cosas mayores. Va a una casa para orar por una mujer que estaba muerta, y dice la Biblia que esa muerta se levantó y resucitó. Pero esas cosas van a pasar, esas cosas van a venir sobre aquellos que comienzan en lo pequeño, que valoran lo pequeño, que comienzan desde abajo, pero Dios lo comienza a levantar, Dios lo comienza a subir, y harán cosas poderosas. Lo que ha visto no es nada comparado a lo que Dios va a hacer. El tesoro que ha sido puesto en vaso de barro, el tesoro ha sido puesto en vaso de barro, para que la excelencia del poder no sea de nosotros,
el nombre de Jesús. Y aún si hay gente que está viendo a través en línea, si estás enfermo, si estás enferma, vas a recibir también en el nombre de Jesús. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, gracias. Padre, a cada uno de los que han pasado creyendo, Señor, que tú puedes sanar, que tú tienes el poder. Padre,